cuando mis padres murieron trágicamente en un accidente automovilístico. Mi mundo se derrumbó. Tenía solo 24 años, recién graduada de la universidad, sin hermanos ni familia extendida en quien apoyarme. El dolor era abrumador, como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido. Mis padres siempre habían sido mi ancla, y su ausencia repentina me dejó a la deriva en un mar desconocido. En medio de esta tormenta, me aferré a una sola cosa: mi esposo, Ravi. Llevábamos apenas un año de casados, pero su calidez había sido mi refugio durante la enfermedad de mis padres. Me prometió apoyarme en todo, ser mi familia cuando sentía que no tenía a nadie. Le creí. Pero pronto descubriría que las promesas no eran más que palabras vacías. Poco después del funeral de mis padres, comenzaron a aparecer grietas en nuestro matrimonio. Al principio eran pequeñas. Ravi trabajaba hasta tarde. Llegaba a casa distante e irritable. Decía que era el estrés del trabajo, pero algo se sentía raro. Luego, su familia empezó a visitarnos con más frecuencia, y con ellos llegó una ola de juicios. «Te tardas demasiado con los quehaceres», me regañó su madre mientras inspeccionaba la cocina. «Y estos platos siguen húmedos. Seguro te malcriaron en casa de tus padres, ¿verdad?» Ravi no dijo nada. Se quedó sentado en la sala mientras las palabras de su madre me atravesaban como cuchillos. Al principio, intenté ignorarlo, pensando que era una diferencia cultural. La familia de Ravi tenía valores tradicionales y supuse que solo estaban tratando de acostumbrarse a una nuera moderna. Pero con el paso de las semanas, sus visitas se convirtieron en estancias prolongadas, y sus críticas, en exigencias. Entonces llegó la bomba. Una noche, Ravi llegó tarde, con el rostro inexpresivo. «Necesitamos hablar», dijo, evitando mi mirada. Se me hundió el corazón. «¿De qué?», pregunté. Dudó, luego soltó: «Creo que deberíamos tomarnos un tiempo. Necesito pensar las cosas». Sentí como si me apuñalaran. «¿Un tiempo?», pregunté, con la voz temblorosa. «Estamos casados, Ravi». «¿Qué significa eso?». No respondió. En su lugar, empacó una maleta y se fue esa misma noche, dejándome sola en nuestra casa. A la mañana siguiente, su familia llegó, con su equipaje. «Nos vamos a mudar», declaró su madre, como si tuviera todo el derecho. «Ravi nos contó todo. Te ayudaremos a ajustarte mientras él resuelve sus cosas». ¿Ajustarme? ¿A qué? ¿A qué mi esposo me abandonara? Pero no discutí. Estaba demasiado agotada emocionalmente, demasiado perdida en mi dolor como para pelear. No tardé en darme cuenta de sus verdaderas intenciones. Los padres de Ravi me trataron como su sirvienta personal. Cocinaba, limpiaba y atendía todas sus necesidades, mientras me criticaban sin cesar. «¿A esto le llamas té?», se burló su padre una mañana, empujando la taza lejos. «Hasta un niño lo haría mejor». Al principio, intenté complacerlos, esperando que la amabilidad suavizara su actitud, pero sus exigencias solo aumentaron. Pronto, me encontraba despertando al amanecer para prepararles el desayuno, pasando el día limpiando y acostándome tarde planchando su ropa. Me sentía como una sombra de la persona que alguna vez fui, una sirvienta en mi propio hogar. Mis amigos se alejaron a medida que me encerraba en mi aislamiento, demasiado avergonzada para contarles lo que estaba pasando, y Ravi simplemente dejó de responder mis llamadas. Un día, mientras tallaba el piso de la cocina, la madre de Ravi se inclinó sobre mí con una sonrisa de satisfacción. «Deberías estar agradecida de que estemos aquí», dijo. «Sin nosotros, no tendrías nada». Sus palabras resonaron en mi mente mucho después de que se alejara. Nada. ¿Eso era lo que pensaba de mí? Aún así, me aferré a la esperanza de que Ravi volvería, de que las cosas regresarían a como eran antes. Pero en el fondo, sabía la verdad. El hombre con el que me casé se había ido, y la familia con la que me casé me veía como una carga. Los días se convirtieron en semanas, y el peso de su crueldad me asfixiaba. Pero una noche, mientras miraba el techo sin poder dormir, hice un voto silencioso. No dejaría que me rompieran. Lo que no sabía era que mi vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Las semanas se convirtieron en meses, y caí en una rutina que me drenaba física y emocionalmente. Mi vida se reducía a cumplir órdenes humillantes. Pero no era solo el trabajo en casa. Mis suegros parecían disfrutar recordándome mi lugar en la familia. «Deberías sentirte afortunada de que Ravi se casara contigo», decía su madre con desprecio mientras ponía la mesa. «¿Qué aportas a esta familia? Sin él, no vales nada». Quería defenderme, gritar que no era inútil, pero estaba demasiado agotada. Me habían arrebatado todo: mi confianza, mi sentido de hogar, mi autoestima. Una noche, mientras doblaba ropa en la esquina de la sala,
Mi suegro entró hablando por teléfono con un entusiasmo inusual. Por supuesto, sería un honor tenerlo en la cena, señor, dijo, inclinando la cabeza como si la otra persona pudiera verlo. Es lo mínimo que podemos hacer para agradecerle todo lo que ha hecho por la empresa. Cuando colgó, me lanzó una mirada fría. La cena tiene que ser perfecta mañana. Mi jefe vendrá, y si me haces quedar mal, te arrepentirás. Asentí en silencio, reprimiendo las ganas de contestarle. Al día siguiente, me levanté antes del amanecer, limpié cada rincón de la casa, compré los mejores ingredientes y preparé una cena lujosa. Mis manos dolían, mi espalda gritaba de dolor, pero no me detuve, no porque quisiera impresionar al jefe de mi suegro, sino porque necesitaba demostrarme a mí misma que era capaz de mucho más de lo que ellos creían. Cuando sonó el timbre esa noche, estaba agotada pero orgullosa de lo que había preparado. Mis suegros se vistieron como si fueran a recibir a la realeza. Solo trae la comida cuando te lo pidamos, me siseó mi suegra, empujándome fuera de la sala. Esperé en la cocina, con el corazón latiendo con fuerza, mientras escuchaba la puerta abrirse. La voz estruendosa de mi suegro llenó la casa al recibir a su jefe, un hombre imponente con un traje perfectamente cortado, pero cuando su mirada recorrió la habitación, se detuvo en mí. Por un momento, pensé que estaba imaginándolo, pero entonces habló, con incredulidad en su voz. «Sana, ¿eres tú?» Se me cortó la respiración. ¿Cómo sabía mi nombre? Antes de que pudiera responder, mi suegro se apresuró a intervenir nerviosamente. «Oh, no le preste atención, señor, solo es la sirvienta». Los ojos del hombre se entrecerraron, y su voz se tornó fría y autoritaria. «¿La sirvienta?», repitió, con un tono que heló la sala. «¿Tienes idea de quién es ella?» Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. ¿Quién era yo? ¿Qué estaba pasando? Mi suegro tartamudeó, claramente desconcertado. Yo no entiendo, señor, ella es mi nuera. Pero el hombre lo interrumpió, sin apartar la mirada de mí. Soy yo, ¿no me reconoces? Me quedé ahí, congelada, mirándolo fijamente, con la mente hecha un torbellino. Se me hacía tan familiar, pero no podía ubicarlo. Entonces, como una avalancha, los recuerdos comenzaron a regresar. «Señor Sarma», murmuré, apenas en un susurro. Él sonrió, sus ojos reflejaban una calidez que no había visto en años. «Sí, trabajé muy de cerca con tu padre por muchos años. Era mi mejor amigo». El mundo pareció inclinarse cuando el peso de sus palabras me golpeó. Este hombre, esta figura imponente, había sido el mejor amigo de mi padre, y ahora, era el superior de mi suegro. El aire se volvió denso con tensión. Mis suegros intercambiaron miradas incómodas, claramente sorprendidos por la revelación. Yo también estaba tratando de asimilar el impacto. ¿El mejor amigo de mi padre? ¿Por qué mi padre nunca había hablado de él? ¿Y si eran tan cercanos? ¿Por qué desapareció de nuestras vidas? Antes de que pudiera preguntar, el señor Sarma se volvió hacia mi suegro, su tono duro e implacable. «La has estado tratando como a una sirvienta», dijo con furia en la voz. Mi suegro tartamudeó. «No, no, señor, no es eso. Ella solo ayuda en la casa». «¿Ayuda en la casa?», interrumpió el señor Sarma, su voz subiendo de tono. Vi cómo la mantenían escondida en la cocina. «No me mientas». Sus ojos se suavizaron cuando volvió a mirarme. «Tú no perteneces aquí, ven conmigo». Sus palabras me golpearon como un salvavidas. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me defendía, alguien reconocía mi valor. Pero antes de que pudiera responder, mi suegra intervino. «Es nuestra nuera», escupió, con una mezcla de enojo y miedo en su voz. «Ella pertenece aquí, con su esposo». El señor Sarma levantó una ceja. «¿Y dónde está su esposo? ¿Por qué no está aquí apoyándola?». La pregunta cortó el aire como una navaja. Ravi no estaba. Nunca había estado. Mis suegros no tenían respuesta. Su silencio lo decía todo. Finalmente, encontré mi voz. «Yo agradezco su preocupación, señor Sarma», dije, tratando de controlar el temblor en mis manos. «Pero no puedo irme así nada más». Su expresión se oscureció. «No tienes que vivir así, tu padre nunca hubiera querido esto para ti». Sus palabras se clavaron hondo, tirando de mis recuerdos. ¿Qué pensaría mi padre si me viera así? Pero las cadenas de la responsabilidad eran demasiado fuertes. No podía irme, no todavía. «Gracias», susurré, «pero necesito tiempo». El señor Sarma no discutió, pero la determinación en su mirada me dijo que no se daría por vencido. Se quedó a cenar, aunque la atmósfera estaba cargada de tensión. Mis suegros lo llenaron de atenciones, tratando de recuperar su favor, pero él se mantuvo distante.
concentrando su atención en mí. Cuando se fue, me entregó una tarjeta de presentación. Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, llámame, dijo con firmeza. Asentí y guardé la tarjeta en mi bolsillo. Los días siguientes fueron insoportables. Mis suegros estaban furiosos conmigo, culpándome por haberlos avergonzado frente al señor Sarma. Su maltrato empeoró, me cargaron con más trabajo y me criticaban a cada momento. Pero algo dentro de mí había cambiado. Las palabras del señor Sarma resonaban en mi mente, encendiendo una chispa de esperanza que no había sentido en años. Comencé a imaginar una vida fuera de esa casa asfixiante, una vida libre de su control. Una noche, mientras ordenaba el estudio de mi esposo, encontré un montón de facturas sin pagar escondidas en su escritorio. El corazón se me hundió al darme cuenta de la magnitud de nuestros problemas financieros. Con razón mis suegros se aferraban al señor Sarma. Estaban hundidos en deudas. Esa noche, mientras yacía en la oscuridad, una decisión tomó forma en mi mente. No iba a dejar que esta fuera mi vida. No sabía cómo, pero iba a encontrar una salida. La oportunidad llegó antes de lo que esperaba. La mañana siguiente, la luz del sol entraba por las ventanas, pero la tensión en la casa era espesa. La noche anterior, había escuchado a mi suegro suplicando por teléfono al señor Sarma. Es nuestra última esperanza, lo oí murmurar. Si retira su inversión, lo perderemos todo. Tenían razones para preocuparse. Ravi había acumulado deudas enormes, muchas de ellas de negocios fallidos que había mantenido en secreto. Ahora, el único que podía ayudarlos estaba de mi lado. Esa revelación me dio fuerza. No era una mujer indefensa atrapada en su red. Tenía voz, y estaba lista para usarla. Al día siguiente, el señor Sarma me llamó. He estado pensando en lo que me dijiste, comenzó. No quiero presionarte para que dejes a tus suegros, pero quiero que trabajes para mí. Eres brillante y capaz. No dejes que te convenzan de lo contrario. Sus palabras encendieron algo en mí, pero la idea de trabajar fuera me aterraba. Mis suegros siempre me habían hecho sentir que no era lo suficientemente inteligente o calificada. No sé, murmuré. No tienes que decidir ahora, dijo con suavidad, pero recuerda, esta es tu vida, mereces vivirla en tus propios términos. Esa noche, finalmente enfrenté a mis suegros. Entré en la sala, sosteniendo la tarjeta del señor Sarma. Mis manos temblaban, pero mi voz era firme. He decidido aceptar la oferta del señor Sarma, anuncié. El rostro de mi suegra se puso rojo de furia. No harás tal cosa, escupió. ¿Qué dirá la gente si nuestra nuera trabaja como una cualquiera? La miré fijamente sin pestañear. Ya no me importa lo que piense la gente. Mi suegro intentó manipularme. Piensa en la familia. Si te vas, ¿cómo vamos a sobrevivir? Tal vez debieron pensar en eso antes de tratarme como a una sirvienta. Respondí con voz firme. Siguieron protestando, pero no me dejé intimidar. Por primera vez en años, sentí confianza en mí misma. No iba a permitir que su miedo y control dictaran mi vida. A la mañana siguiente, empaqué mis cosas. Mis suegros me lanzaron insultos mientras salía, pero no me importó. Por primera vez desde la muerte de mis padres, me sentía libre. El señor Sarma me recibió fuera de su oficina. Había arreglado todo, un lugar donde quedarme, un trabajo acorde a mis habilidades y un plan para ayudarme a recuperar la confianza perdida. Vas a hacer grandes cosas, dijo con una cálida sonrisa. Las semanas siguientes, mi vida empezó a cambiar. Me volqué en mi trabajo, descubriendo habilidades que nunca supe que tenía. El señor Sarma se convirtió no solo en un mentor, sino en una figura paterna, un recordatorio del amor y apoyo que mi padre me había dado. En cuanto a mis suegros, su mundo se derrumbó, sin mi trabajo no remunerado. La casa se desmoronó, y cuando Ravi regresó esperando que todo siguiera igual, encontró a una mujer diferente. Es demasiado tarde, le dije con calma. Ya no soy la misma persona que dejaste atrás. Sus súplicas no significaban nada para mí. Por primera vez, no miré atrás. 6 meses después, estaba en el balcón de mi nuevo departamento, mirando las luces de la ciudad. La vida no era perfecta, pero era mía. Por primera vez en años, tenía esperanza en el futuro. Las palabras del señor Sarma resonaron en mi mente. Esta es tu vida, mereces vivirla en tus propios términos. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. Sí, ¿de verdad compraron una casa? Bueno, en ese caso, quiero mudarme con ustedes, declaró de repente mi suegra por teléfono de una manera absurdamente inesperada. Seguramente se enteró por mi esposo. De fondo, podía escuchar a mi cuñada riéndose. ¿De verdad pensaban que no me daría cuenta? La verdad,
La idea de vivir con mi suegra y su familia no me agrada en lo más mínimo. Asumí que mi esposo pensaba lo mismo, pero ahora que saben de nuestra nueva casa, ¿esperan mudarse con nosotros? La idea de que mi querido esposo esté de acuerdo con esto me inquieta. Aún así, no hay manera de que permita que se salgan con la suya. ¿Acaso creen que pueden manipularme? Si ese es su plan, les daré la vuelta. Recordando todo lo que he soportado, me prometí a mí misma hacer que se arrepientan. Me llamo Rachel Baker. Tengo 30 años y trabajo en una importante empresa financiera. Me casé con mi esposo, Matthew, hace 3 años. Aún no tenemos hijos, pero es una decisión que tomamos juntos tras pensarlo detenidamente. Ambos estamos comprometidos con nuestras carreras, trabajando duro para establecernos profesionalmente. Acordamos que, cuando estuviéramos más estables, construiríamos un hogar y reconsideraríamos la idea de tener hijos. No fue una decisión tomada a la ligera, sino el resultado de muchas conversaciones sobre nuestro futuro. Claro que queremos hijos algún día, y ahora que estamos sentando las bases para ese sueño, no puedo evitar reflexionar sobre todo lo que he pasado. Entonces, justo cuando logré liderar un proyecto importante en el trabajo, se confirmó mi tan esperada promoción. Aunque mi sueldo ya era bueno, este aumento lo mejoró aún más. En cuanto a Matthew, aunque no lo ascendieron, sus años de trabajo le valieron un incremento salarial significativo. Con nuestros ingresos en aumento, sentí que era el momento perfecto para dar el siguiente paso hacia nuestro sueño, así que le mencioné la idea a Matthew. Matthew, quiero hablar contigo, dije. Nuestra situación financiera ha sido estable en el último año. ¿No crees que es momento de considerar comprar nuestra propia casa? ¿Ya tan pronto?, respondió, con emoción en su voz. De hecho, también lo había pensado, pero como aún no me han ascendido, dudé en mencionarlo. Eso no importa, le aseguré. No es como si solo uno de nosotros tuviera que pagarla. Pensaba que podríamos poner la casa a mi nombre. ¿En serio? Bueno, ganas más ahora. Si para ti está bien, hagámoslo, aceptó. Genial. Vamos a ver algunas casas modelo en nuestro próximo día libre, le sugerí. Suena perfecto. No hay que dejar pasar esta oportunidad, respondió entusiasmado. En momentos como este, recuerdo por qué elegí a Matthew, compartimos la misma visión de la vida. La semana siguiente, hicimos una cita para visitar casas modelo. Ver distintos estilos nos ayudó a definir nuestra visión. Los fines de semana, empezamos a hacer bocetos de planos y a investigar en línea. En una constructora nos sugirieron que, en lugar de dejar todas las decisiones en sus manos, tuviéramos una idea clara de lo que queríamos para nuestro hogar ideal. Siguiendo su consejo, Matthew y yo nos dedicamos a diseñar nuestro espacio perfecto. El único problema era que ninguno de los dos sabía mucho sobre arquitectura o diseño. Aún con investigación, convertir nuestras ideas en realidad tomó tiempo. Una noche, mientras tomábamos un descanso de la planificación, sonó el timbre de la puerta. Pensando que era un paquete, abrí con tranquilidad, solo para encontrarme con mi suegra parada ahí sin previo aviso. «Mamá», dije, sorprendida, «¿qué haces aquí tan de repente?» Tenía la costumbre de aparecer sin avisar, sin siquiera saludar. Entró, se quitó los zapatos y caminó directo hacia adentro. «Matthew, ya llegué», llamó. Matthew, igual de sorprendido que yo, levantó la vista. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Tenías algún pendiente por aquí?» Ante su pregunta, dudó por un momento antes de responder. «Se lo dije a Rachel por teléfono hace rato, pero supongo que no te lo mencionó». «Ah, ya veo. Tal vez Rachel lo olvidó», respondió Matthew sin darle importancia. «Debe ser eso», dijo su madre con una sonrisa burlona. «La memoria de Rachel es terrible, a pesar de que aún es joven». Matthew frunció el ceño. «Eso no es cierto, mamá. Rachel trabaja duro en su empleo y cuida nuestro hogar. Tiene muchas cosas en la cabeza». «Eres un buen chico, Matthew», dijo ella, negando con la cabeza. «Si tu padre siguiera vivo, no dejaría pasar esto». Matthew ignoró el comentario. «En fin, mamá, ¿qué te trae por aquí?» Con una sonrisa satisfecha, sacó un folleto de viajes de su bolso y lo extendió sobre la mesa. Un post-it marcaba una página en particular. «Escucha, Matthew, siempre he querido ir a las cataratas del Niágara. ¿Por qué no me llevas?» Tanto Matthew como yo nos quedamos en silencio, atónitos. Sin inmutarse, ella siguió insistiendo. Matthew frunció el ceño. «¿De qué hablas? Rachel y yo tenemos responsabilidades, y no puedo tomarme vacaciones así nada más. Además, no tiene sentido que yo pague un viaje para ti y Sofía». Ella hizo un gesto despectivo. «Claro que sí, gastar dinero en la familia es algo maravilloso, ¿no crees?» «¿Rachel?», preguntó, mirándome con expectación.
aunque me tomó por sorpresa. Mantuve la calma. Bueno, gastar en la familia no es malo, pero obligar a alguien a pagar ya es otra cosa, respondí. Su rostro se torció en incredulidad. ¿Me estás acusando de querer sacarle dinero a Matthew? Yo no dije eso, repliqué con tranquilidad, pero por lo que escucho, parece que esperas que él pague el viaje. Rachel, qué horror. ¿Cómo puedes torcer mis palabras así delante de Matthew? No puedo creer que me pintes como la villana, exclamó, fingiendo indignación. Yo nunca dije eso, contesté, solo respondí tu pregunta con honestidad. Bufó. Está bien, no pongas excusas, solo admítelo, no te caigo bien, ¿verdad? Me fulminó con la mirada. Siempre era lo mismo cuando venía de visita. Buscaba cualquier excusa para pedir dinero y luego lo malgastaba en lujos con Sofía. Pero esta vez, Matthew no cedió. Mamá, dijo firmemente, el hecho de que seas mi madre no te da derecho a insultar a Rachel. Ella solo respondió lo que preguntaste. La voz de Matthew era firme cuando preguntó, ¿de verdad estás del lado de Rachel? La expresión de su madre se oscureció con dolor. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que esta vez te equivocaste, mamá, afirmó sin dudar. Eso es tan injusto. Seguro que Rachel te volvió en mi contra. Antes del matrimonio eras un niño dulce y obediente, insistió, tratando de manipularlo. Sin embargo, Matthew no se dejó llevar. Esto no tiene nada que ver con Rachel, lo digo porque es lo que creo. Su respuesta decidida tomó por sorpresa a su madre. No estaba acostumbrada a que la desafiaran así. Mordiendo su labio con frustración, soltó un resoplido. Está bien, murmuró antes de salir furiosa. Cuando se fue, Matthew se volteó hacia mí con una mirada de disculpa. Rachel, lo siento mucho, siempre hace que las cosas sean incómodas para ti. Negué con la cabeza. Está bien, esta vez, te defendiste por nosotros. Una vez que nos mudemos a nuestra nueva casa, estaremos más lejos. Tratemos de mantener distancia con ella. Matthew dejó escapar un suspiro de alivio. Sí, será lo mejor, si estás de acuerdo. Me sentí agradecida. Nuestra futura casa estaba mucho más lejos de nuestro departamento actual, lo que también nos beneficiaba en nuestros trabajos. En este momento vivíamos a unas 5 estaciones de tren de la casa de su madre, pero nuestra nueva casa estaría 3 veces más lejos, con trasbordos de por medio. La ruta era lo suficientemente complicada como para que, si no le dábamos nuestra dirección, no pudiera encontrarnos. Era la oportunidad perfecta para cortar lazos de una vez por todas. Unas semanas después, finalizamos el diseño de nuestra casa soñada y lo enviamos a la constructora. 2 meses después, comenzó la construcción. 6 meses después, nuestra casa de $500,000 estaba finalmente terminada. A pesar de nuestras agendas ocupadas, Matthew y yo nos hicimos tiempo para empacar. Mientras organizábamos cajas, mi teléfono sonó. Al ver el nombre de mi suegra en la pantalla, suspiré pero contesté en altavoz. Hola. Su voz sonaba inusualmente aguda, casi alegre. Rachel, ¿cuándo es la gran mudanza? Compraron una casa, ¿verdad? Me encantaría vivir con ustedes. Me quedé helada. ¿Escuché bien? Debió haber sabido sobre nuestra casa por Matthew. En el fondo, escuché la risa de Sofía, mi cuñada. Esto es perfecto, se burló Sofía. Rachel puede encargarse de todo por nosotras. Mamá, fue una idea brillante. ¿De verdad creían que no las escucharía? Su plan era claro, querían aprovecharse de mí, esperando una vida cómoda en nuestra nueva casa. Yo no tenía ninguna intención de permitirlo. Pero, Matthew sí, ¿había aceptado esto a mis espaldas? La posibilidad me inquietó. Quieren usarme, está bien, les daré una lección. Fingiendo inocencia, les di la fecha de nuestra mudanza. Genial, dijo mi suegra. Iremos a tu departamento en la tarde ese día. Asegúrate de llevarnos en tu auto, y no olvides contratar una mudanza para nosotras también. Colgó antes de que pudiera responder, como si de verdad tuviera intención de cumplir sus ridículas exigencias. Me giré para buscar a Matthew, pero antes de dar un paso, me di cuenta de que ya estaba detrás de mí. Matthew, ¿desde cuándo estás ahí?, pregunté, sorprendida. Venía a decirte que deberíamos tomar un descanso, pero, ¿esa era mi mamá al teléfono?, preguntó con el ceño fruncido. Sí, suspiré. Iba a preguntarte, ¿por qué le dijiste sobre nuestra casa? No lo hice, respondió de inmediato. Debió haber visto los planos la última vez que nos visitó. Me estuvo molestando con preguntas sobre cuántos cuartos tenía y qué comodidades incluía. Lo siento mucho, Rachel. Lo miré con atención. Entonces, no planeas vivir con ella, ¿verdad? Por supuesto que no. Su voz fue firme. Después de escuchar esa llamada,
Creo que lo mejor es cortar lazos con ellas por completo. Su enojo era evidente, más fuerte que nunca. Solté un suspiro de alivio. Matthew estaba de mi lado. Entonces, ya está decidido, dije, sintiendo un peso salir de mis hombros. Ahora era mi turno de contraatacar. Finalmente, llegó el día de la mudanza. Esa mañana, Matthew y yo cargamos nuestras cosas en el camión y nos dirigimos a nuestra nueva casa. Para cuando terminamos de descargar, ya pasaban de la 1 de la tarde. Nos tomamos un descanso y revisamos nuestros teléfonos. Decenas de llamadas perdidas. Matthew gruñó, también me llamó a mí. Justo en ese momento, su teléfono volvió a sonar. Contesté en altavoz. Hola. Rachel, ¿dónde están? Te dije que estaríamos en tu departamento en la tarde. Mantuve mi voz tranquila. Oh, sí, mencionaste algo así. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesito? No reservaste nuestra mudanza. He estado esperando todo el día y ni un solo camión ha llegado. Hasta tuve que ir a tu departamento yo misma, chilló. Ah, sí, respondí con indiferencia. Qué lástima. ¿Qué? ¿Cómo que qué lástima? Tú debías encargarte de todo. ¿Dónde está su nueva casa? Sonreí. ¿De verdad crees que te lo voy a decir? Silencio. Luego. Mi suegra sonaba completamente desconcertada. Seguro pensó que Matthew la apoyaría como siempre, pero esta vez no. Decidida a dejar todo en claro, hablé con firmeza. Te lo diré de una vez. Matthew y yo no tenemos intención de vivir contigo. A partir de ahora, mantente fuera de nuestras vidas. ¿Qué tonterías estás diciendo? Eso lo decide Matthew, no tú. Dime dónde está la casa. Me reí. ¿Y cómo planeas llegar aquí si ni siquiera sabes la dirección? Esta casa está a mi nombre. Yo decido quién vive aquí. Si llegas sin invitación, será allanamiento de morada, y créeme, no dudaré en llamar a la policía. Allanamiento. ¿Cómo te atreves a decir eso a la familia de tu esposo? Gritó. Pero antes de que pudiera responder, Matthew habló con voz helada. ¿Familia? Se rió con desdén. La única familia real que tuve fue papá, y él ya no está. ¿Qué? Después de esa llamada, ya tuve suficiente. No quiero volver a saber nada de ti ni de Sofía. Mi única familia son papá y Rachel. Para mí, ustedes dos no existen. Matthew, no digas eso, por favor, suplicó. No nos vuelvas a llamar, dijo con frialdad. Y sin esperar respuesta, colgó y bloqueó su número. Por primera vez en años, éramos finalmente libres. Y desde ese día, vivimos en paz.